Tu nombre y te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Hay una familia que tiene un jovencito de 8 años y esta familia fue invitada al cumpleaños del amiguito de su hijo. Y el amigo de su hijo estaba antojado de un capibara, de un peluche. Así que fueron a la tienda de los peluches, papá y mamá con su niño de 8 años, a comprar un peluche para su amigo. Y mientras el papá y la mamá estaban escogiendo el tamaño del capibara, de pronto su niño aparece con un peluche muy diferente, abrazado y diciendo: este es mi peluche. Pero mientras ellos van escogiendo, le dicen al niño: no vinimos a comprarte un peluche, venimos a comprar el capibara para tu amigo. Y el niño casi que no escucha lo que dicen sus papás, inmediatamente le pone nombre a su peluche. Y todo el tiempo que en el lugar de peluches están caminando los papás, su hijo de 8 años lleva abrazado un peluche que él le pone nombre, ahora es su mejor amigo en este momento. Y su mamá le está diciendo todo el tiempo: no, hijo, vinimos a comprar el peluche para tu amigo. Y ya estaba la mamá en el mostrador pagando el peluche, el capibara que habían escogido, y el niño está parado a un lado con su peluche teniendo una conversación con la mamá. Y la conversación que tiene con la mamá es la siguiente: mamá, este es mi peluche. Y la mamá le dice: no, pero no vinimos a comprarte un peluche, venimos a comprarle un peluche a tu amigo y ya lo vamos a pagar. Pero ya tiene nombre y este es el nombre de mi peluche. Y él comienza a hablarle a la mamá y a hacerle esa cara de hijo, esa cara de necesitado. Y finalmente la historia cuenta que la mamá le arrebata el peluche y lo pone sobre el mostrador y le dice al muchacho que está atendiendo: cóbrese este peluche. Lo que yo quiero sembrar en su corazón en esta noche es que este niño nunca hizo un berrinche pidiéndole un peluche a su papá y a su mamá. No lloró, no se tiró al piso, simplemente este niño supo pedir. Y lo que quiero sembrar en su corazón en esta mañana es que uno consigue más cosas cuando sabe pedir. A veces nosotros nos acercamos a Dios pidiendo desde el reclamo. Nos acercamos a Dios pidiéndole, haciéndole pataleta, diciéndole que Él no me ama, que ama más a otros. Y lo que yo encuentro en este niño es que sabe pedir sin hacer pataleta, sin hacer resabio, y sabe pedir desde calidad de hijo. Y la pregunta que le quiero hacer en esta noche es: ¿desde dónde estamos pidiéndole a Dios? Porque tenemos que saber que somos hijos e hijas del Rey, y que si nosotros sabemos pedir, la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tal si llevamos nuestra manito al corazón? Y tal vez tú no estás apretando hoy un peluche al que ya le has puesto nombre, estás apretando una promesa que Dios te dio. Y tal vez estamos pidiendo desde la amargura, estamos pidiendo desde el dolor, desde la ira, desde el enojo, pero hoy vamos a pedir de una manera diferente. Y uno consigue más cuando sabe pedir. Y la Biblia dice: hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el que nos ayuda a pedir es el Espíritu Santo. Y dile: Señor, yo me acerco a ti a pedir de la mejor manera, Señor, desde mi condición de hijo, Señor, y tú tienes regalos para mi vida, para mi corazón, Señor. Por eso declaro en este tiempo tu presencia sobre mi vida y pido que esta palabra, esta predicación corta que damos los miércoles, sea una palabra que caiga en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto título a esta píldora que quiero compartir con usted en esta noche: es las promesas de Dios. Y la Biblia tiene 1189 capítulos. Y me puse a indagar
y la Biblia contiene, porque no se sabe a ciencia cierta cuántas, pero promesas clasificadas para diferentes situaciones. Hay 8.810 promesas en la Biblia. Y hay promesas que se ajustan a cualquiera de las necesidades que usted y yo vivimos. Hay promesas para cuando estamos enfermos. Hay promesas para cuando necesitamos restauración. Hay promesas para cuando necesitamos sanidad, para cuando necesitamos provisión. Hay promesas para cuando necesitamos dirección. Hay promesas para cuando necesitamos sabiduría. Hay promesas para cuando necesitamos fortaleza. Bueno, la Biblia está llena de promesas por todos lados. Y hay una frase que dice: las promesas de Dios no son solo para que las miremos. Las promesas de Dios no son solo un adorno. Las promesas de Dios son un ancla fuerte. Lo que Él ha escrito en su palabra son promesas para cada uno de nosotros. Y lo que vamos a aprender en esta noche es a resucitar esas promesas. Yo quiero preguntarte en esta noche: ¿Dios te ha dado una promesa a través de la palabra? Dios te ha dado una promesa para tu hogar, para tus hijos, para tu economía, para tu salud, para tu ministerio, para tu hogar. Seguramente Dios te ha dado una promesa y en algún momento tú has pensado: ya pasó una semana, pasó una quincena, pasó un mes. Tal vez algunos han dicho: pasó un año, ha pasado mucho tiempo y nada que se cumple esa promesa. Y sentimos que esa promesa ya Dios se olvidó de ella, que esa promesa se murió y la enterramos. Entonces, algo que vamos a hacer hoy es resucitar las promesas que Dios nos ha dado, porque cuando tú y yo abrimos la Biblia, Dios abre su boca. Y cada versículo que hay en la palabra, de los 1189 capítulos, de las 8810 promesas y mucho más que hay en la palabra, se ajustan a la necesidad de cada uno de nosotros. Así que vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Y en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10 dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Yo quiero hoy hablar a aquellas personas que sienten que su confianza en el Señor ya no está tan firme, que ya no oras como antes, ya no lees la palabra como antes, ya te cuesta tener una comunión y una relación con Dios. La Biblia dice: no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, porque por tanto esperar el cumplimiento de la promesa, ya no confiamos tanto en Él. Pero la recomendación en el pasaje es: tengan presente la gran, lo puede leer conmigo, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Aquellos que tienen una firme confianza van a tener una recompensa sobre su vida. Pero el versículo 36 de Hebreos 10 dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué termina diciendo el pasaje? Recibirán todo lo que Él les ha prometido. ¿Qué vamos a recibir? Todo lo que Dios nos ha prometido. No sé cómo esté su fe para resucitar esa promesa que Dios le dio hace 10 años, hace 5 años, hace un mes, hace un semestre. Pero dice la Biblia que entonces recibiremos todo lo que Dios nos ha prometido. Y la pregunta salta nuevamente: ¿a cuántos Dios nos ha dado una promesa? Y yo le quiero contar que yo, en el lugar de estudio en mi casa, tengo una promesa pegada en la pared, y es Jeremías 33:6. Si usted quiere, va conmigo a mi casa ahorita y la encuentra allá. Esa promesa el Señor me la dio hace como 2 años, cuando vino el diagnóstico en la vida de mi esposa. Y yo le dije: Señor, yo necesito una promesa, yo necesito un piso para caminar de ahora en adelante. Y el Señor me dio esta promesa, Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina.
Lo vuelve a leer conmigo. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando yo leí este versículo, que a veces al pinochazo le ha pasado a usted, Señor, háblame a través de la palabra, y abrimos la Biblia y mandamos el dedo mirando hacia un lado y decimos, ese versículo donde ponga el dedo, ahí Dios me va a hablar. Bueno, yo no lo hice al pinochazo. Yo estaba haciendo un devocional y yo le decía, Señor, yo necesito que me hables a mi corazón. Y el Señor me llevó en ese devocional, y el versículo para leer en ese devocional era Jeremías 33:6. O sea que yo sentí que Dios me estaba hablando directamente, porque cuando yo abro la Biblia, Dios abre su boca. Y una promesa es un versículo de la palabra que se ajusta a la necesidad que yo estoy viviendo. Así que yo leía Jeremías 33:6 y dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Inmediatamente yo sentí paz, yo sentí tranquilidad, yo sentí confianza. Yo dije, pues aunque estoy viviendo esta situación en casa, Dios está en control, porque Él me da una promesa. Y entonces comienzo a estudiar Jeremías 33:6 y me doy cuenta que cuando Dios habla de sanidad, de medicina, de curar, de revelar, de abundancia, de paz y de verdad, que es todo lo que dice ese versículo, Jerusalén estaba sitiada por un ejército babilónico. Estaba viviendo Jerusalén el peor momento de su vida, y Jerusalén tenía muros alrededor de ella, y los babilonios habían hecho un cerco alrededor del muro de Jerusalén. Así que estaban sitiada Jerusalén, y sitiar es que sus enemigos hacían un campamento alrededor de la ciudad, esperando que en la ciudad se acabaran los víveres, se acabara la comida, no tuvieran agua y tuvieran que abrir alguna puerta en algún momento y salir a buscar, y en ese momento sus enemigos entraban. Estos sitios, porque los babilonios habían hecho un campamento alrededor de los muros de Jerusalén, se dice y cuentan los historiadores que duraban meses, semestres, años haciendo sitio alrededor de una ciudad. A veces esa ciudad tenía pozos subterráneos, tenía mucho alimento, tenían lugares de almacenaje, pero se acababa, y en algún momento sus enemigos estaban esperando el momento oportuno cuando abrieran las puertas para tomar esa ciudad. Pero no solamente Dios le dice a Jeremías esa palabra en ese momento, sino que Jeremías está en la cárcel. En ese momento el profeta, no solamente los muros de su ciudad están sitiados por los babilonios, sino que en ese momento Jeremías está en la cárcel, y Jeremías necesita una promesa. Y estando Jeremías encarcelado en ese momento de oscuridad, de ruina, había una desesperación nacional. Dios habla sobre un futuro lleno de sanidad y de paz. Es algo ilógico. ¿Cómo Dios habla de un futuro de sanidad? ¿Cómo Dios habla de un futuro de paz? Si en ese momento Jeremías estaba enfermo y no había paz en ese lugar. Las circunstancias no podían ser peores. Ahora, lo que yo encuentro es que Dios ve la herida, pero promete sanidad. Dios estaba viendo lo que Jeremías estaba viviendo. Dios estaba viendo lo que la nación estaba viviendo. Pero aunque Dios estaba viendo lo que estaban viviendo, Dios les promete algo completamente diferente. Ahora, quiero decirte lo siguiente en esta noche. La fe, o tu fe y mi fe, no descansa en mi realidad. Mi fe descansa en las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Porque si mi fe descansara en lo que yo veo, en mi entorno, en lo que siento, me debilito. Pero la fe no descansa en la realidad. La fe se remonta, hace como las águilas cuando viene la tormenta, se remonta sobre ella. La cárcel donde estaba Jeremías habla de un sitio emocionalmente donde él no veía salida, donde él está tal vez desanimado en un momento.
Y lo que yo veo es que cuando tú y yo creemos en Dios y despertamos o resucita la fe, resucita las promesas, Dios no ignora tu dolor. A veces pensamos que Dios está ignorando mi dolor, que Dios se da cuenta del dolor de mi vecino, del dolor de los pastores. No, es que Dios se da cuenta del dolor del líder de la iglesia, de aquel que busca más de Dios. No, Dios ve tu dolor. Hay una promesa divina para ese dolor que tú estás viviendo hoy, porque Dios no ignora tu dolor. Dios no ignora mi dolor. Y Dios le habla a Jeremías palabras como medicina. He aquí les traeré sanidad y medicina. ¿Les traeré qué? Sanidad. Y cuando yo veo sanidad, creo que es inmediato, pero después de la palabra sanidad está medicina. Y sanidad lo vemos como un milagro instantáneo, pero medicina es un proceso. Porque cuando hay un medicamento, cuando tengo un dolor y tomo la medicina es un proceso de restauración. O sea que lo que Dios le estaba hablando a Jeremías era que había un futuro diferente, pero que venía un proceso de restauración. Ahora Dios interviene para sanar el corazón quebrantado. El Salmo 51 dice lo siguiente: al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y venimos delante de Dios a veces con un corazón quebrantado, porque tenemos muchas situaciones difíciles. Pero déjame decirte algo: Dios siempre interviene para sanar el corazón quebrantado. No sé qué está haciendo quebrantar tu corazón hoy. No sé qué situación estás viviendo, pero viene medicina, viene sanidad, viene provisión, viene restauración, viene la intervención de Dios sobre su vida. ¿Sabe? Sobre tu vida. ¿Sabe qué tengo que hacer hoy? Rendir mi herida delante del Señor. Cuando viene a Jeremías esta palabra y Jeremías está en la cárcel, algo que tiene que hacer Jeremías es rendir su dolor delante del Señor. Y déjame decirte algo: le hacemos un altar a la herida, le hacemos un altar al resentimiento, le hacemos un altar al dolor. Pero algo que tenemos que venir al Señor es decirle: Señor, yo rindo este dolor, yo rindo esta herida. Porque cuando dice yo les traeré sanidad y medicina, no solamente habla de sanidad física, habla de sanidad del alma, habla de sanidad de las emociones. A veces estamos en la cárcel del dolor, estamos en la cárcel de la amargura, estamos en la cárcel del resentimiento, del odio, del deseo de venganza, de la nostalgia, de la incertidumbre. Pero tengo que rendir esa herida delante del Señor. Si alguien te hirió, si alguien habló más de lo que debía hablar, si alguien te habló feo e hirió tu corazón, si entregaste tu corazón a alguien y lo entregaste completo y te lo devolvieron vuelto pedazos, déjame decirte: rinde esa herida hoy delante del Señor. Él es el que restaura los corazones, es el que rescata del hoyo nuestra vida, como declara la palabra del Señor. Y a todos nos han herido en algún momento, y todos hemos herido. A todos nos han ofendido y todos hemos ofendido muchas veces. Pero una decisión que tenemos que tomar hoy es: rindo, Señor, esta herida delante de ti. Como dice la promesa de Jeremías 33:6: he aquí, yo les traeré sanidad y qué. Y después dice: y los que curaré. El Señor tiene que sanar, el Señor tiene que curar. ¿Qué tiene que sanar el Señor en tu vida? ¿Qué tiene que curar el Señor en tu corazón del pasado? Siempre lo hemos repetido, que un pasado no resuelto genera miedo, genera ira en el presente y genera temor al futuro. Cuando no he resuelto el pasado, necesito sanidad, necesito que el Señor cure esta rabia, necesito que el Señor cure este resentimiento, este dolor, esta cicatriz necesita ser sanada. Pero luego dice el versículo Jeremías 33:6, después de que sane, después de que cure, ¿qué dice la palabra? Y léalo conmigo: y les revelaré abundancia de qué.
O sea, la paz a nuestras vidas, la paz a tu corazón va a venir cuando dejes sanar tu corazón, cuando entregues esa herida, cuando dejes que el Señor Jesús te cure en este tiempo. Por eso hoy tengo que rendir esa herida delante del Señor. Ahora, la esperanza nace en los momentos más oscuros de nuestra vida. Se la voy a repetir, la esperanza nace en los momentos más oscuros de nuestra vida. Ahora, Dios le está hablando a Jeremías antes de que todo estuviera en orden. Las promesas de Dios, Él no las da en el momento en que todo está resuelto. No, las promesas Él las da donde todavía no hay orden, donde todavía está el dolor, donde todavía está la deuda. Y ahí está la promesa de Dios. Y Dios le habla a Jeremías antes de que todo estuviera en orden. Ahora, Jeremías con esa promesa tiene que hacer algo, meterle fe, inyectarle fe a esa promesa, resucitar esa promesa. Porque siento que Dios te ha dado muchas promesas en el transcurso de tu vida cristiana, pero la has enterrado. Se murió esa promesa. Tú sientes que lo que Dios te prometió, te mintió, te estafó. Pero Jeremías tiene que creer antes de que todo suceda. Y ahí es donde resucitamos nosotros esa promesa. Nuestra fe resucita las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algo que voy a hacer es rendir mi herida delante del Señor, pero algo que voy a hacer es sustituir la preocupación por las promesas de Dios. Sustituir la preocupación por las promesas de Dios. Sé que no es un ejercicio fácil, pero tengo que dejar que la palabra de Dios moldee mi pensamiento, que la palabra de Dios llegue y se enraíce en mi corazón. Y cuando comienzo a dejar que la palabra de Dios venga a mi vida, la palabra de Dios sustituye la preocupación por las promesas que Dios tiene para mí. Gente que tomó la decisión de guardar su promesa. No sé qué promesa Dios te dio cuando leíste la palabra hace 5 años. Tal vez Dios te dio la promesa de la restauración de tu hogar. Tal vez Dios te dio la promesa de que tus hijos iban a llegar al Señor, de que tu esposo se iba a convertir. Dios te dio la promesa de que te iba a sanar, de que te iba a proveer. Dios te dio la promesa de que te iba a dar un ministerio. Dios te dio la promesa de que te iba a usar. Pero ha pasado el tiempo y hay cosas que no han sucedido y enterraste la promesa. Gente que tomó la decisión de no trabajar en pro de la promesa, sino de enterrar la promesa. Y déjame decirte, si Dios prometió algo, Dios cumple lo que promete. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice lo siguiente: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y me encanta cómo termina ese versículo: porque qué fiel es el que lo prometió. Lo vuelve a leer conmigo: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque qué fiel es el que lo prometió. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy, a través de la fe, a resucitar esa promesa? A decirle: Señor, tú me prometiste que me ibas a sanar. Señor, se resucita esa promesa. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea vista. Ahora, Señor Jesús, tú me prometiste que me ibas a proveer. Tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tome una actitud firme, no fluctúe. Dice la Biblia: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque ¿qué dice el versículo? Fiel. ¿A cuántos nos han incumplido una promesa? Tal vez un novio, tal vez un amigo, tal vez un jefe, tal vez un político te prometió algo y nunca te cumplió. Tal vez tu papá te prometió algo, un hermano, tu mamá. Tú mismo te prometiste que ibas a adelgazar, que ibas a cambiar los hábitos alimenticios, que ibas a leer más. Y hemos prometido muchas cosas y hemos incumplido.
por naturaleza lo somos, pero la Biblia dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo termina diciendo? Porque ¿qué? Cuando el diablo te venga a decir, Dios no te va a sanar, Dios no te va a proveer, Dios no te va a levantar, yo tengo que decirle a ese diablo mentiroso y narizón, fiel es el que lo prometió, y me voy a mantener firme, no me voy a mover. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos ¿qué? Fe. Porque las promesas de Dios se basan en su carácter, no en mis circunstancias. Te lo repito, las promesas de Dios no se basan o se basan en su carácter, no en mis circunstancias. Porque a veces ponemos a Dios en una balanza y le decimos, Dios, esta situación te quedó grande, no la vas a poder resolver. Pero las promesas de Dios se basan en su carácter, y Él es alguien que cuando promete algo lo cumple, porque dice la Biblia, fiel es el que lo prometió. Ahora, las circunstancias pueden contradecir lo que Dios me dijo. Las circunstancias pueden contradecir lo que Dios me dijo, sí. Porque a veces lo que estoy viendo es muy contrario a lo que Dios me está prometiendo. Y ahí es donde tengo que tomar la decisión por la fe, de creerle a la circunstancia o de creer al carácter de Dios en sus promesas. Las promesas de Dios, escúchame esto, las promesas de Dios están por encima de las circunstancias. No importa la circunstancia que tú y yo estemos viviendo hoy, el carácter de Dios y sus promesas están por encima de esa circunstancia. Algo que yo entiendo con Jeremías es que Dios le dijo, voy a intervenir. Y cuando Dios interviene en toda la palabra, encuentro que esa familia, encuentro que esa nación, encuentro que ese pueblo, cuando Dios interviene, encuentro que esa vida nunca vuelve a ser la misma. Pero hubo gente que comenzó a resucitar las promesas de Dios. Hay un hombre que le dice, Señor, dame ese monte, y resucita la promesa de Dios, y Dios le dio. Hay una mujer que se llama Ana, y Ana está resucitando una promesa, y Dios le dio lo que ella pidió, su hijo Samuel. Yo quiero invitarte en esta noche a que estés de pie. ¿Cuántas de las 8,810 promesas, de los 1,189 capítulos que hay en la Biblia, Dios te ha dado una promesa? Y si Dios no te ha dado una promesa, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 23. Y es tan sencillo el Salmo 23, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso es una promesa. Resucita esa promesa en tu casa. Resucita esa promesa. ¿Cuál promesa te ha dado Dios? Tal vez tú dices, pastor, ya dejé de orar por mi familia para que venga a la iglesia. Me cansé de orar. Me cansé de orar por mi casa propia, que Dios me dijo que me iba a dar una propiedad. Me cansé de orar por ese viaje. Ay, ya me cansé de orar, envejecí y me cansé de orar por ese esposo que Dios dijo que me iba a dar. Me cansé de orar por un ministerio porque creo que el Señor no me puede usar, no me puede utilizar. Y lo que hicimos fue enterrar esa promesa. Pero hoy la fe resucita esa promesa que Dios te dio. Tal vez tú tienes una Biblia en físico, y cuando yo tengo mi Biblia en físico en la casa, que Dios me da una promesa, yo tomo un resaltador y resalto, rayo esa hoja que casi pasa hasta el otro lado, el color de la hoja, y le pongo fecha a un lado. Y si usted mira mi Biblia viejita, tiene puras fechas a los lados. Y a veces abro esa Biblia y me asombro, porque veo resaltada en una esquina una promesa con una fecha de hace 10, 15 años, donde yo la enterré, donde yo creí que no era fiel el que lo había prometido, y no volví a reclamar, sino que enterré esa promesa. Pero este es el tiempo de, a través de la fe, resucitar las promesas que Dios tiene. Déjame decirte
Acércate a Dios como se acercó ese niño a pedirle ese peluche a su mamá, pero con la actitud correcta. Y reclama esa promesa, ponle nombre a esa promesa. Y dile: Señor, hay promesas para mi hogar, para mi familia. Tal vez necesitas que tu hogar llegue a Cristo. Tal vez necesitas que tu hogar sea restaurado. Tal vez necesitas hoy que Dios haga un milagro en alguien que está enfermo en casa, o tú estás enfermo. Tal vez necesitas más fe en tu vida, que Dios te use en un ministerio, que Dios te levante cada día. Habla con el Señor en esta noche y dile: Señor, tu palabra está llena de promesas. Señor, te damos gracias. El Señor está en este lugar, su presencia es en este lugar en esta noche. Y este mensaje no es muy teológico, es sencillo pero es práctico. Y simplemente el objetivo y el desafío es que tú abras la Biblia y leas una cita bíblica que se ajuste a tu necesidad. Y ahí está una promesa. Y Dios te está prometiendo, porque Él es fiel, porque Él no promete para después dejarnos con los crespos hechos. Él promete y cumple. Y si todavía no tienes una promesa, hoy cuando salgas, ve a tu casa, enciérrate en tu cuarto, toma la palabra, abre la Biblia y dile: Señor, para esta situación que estoy viviendo necesito una promesa. Para este tiempo que estoy enfrentando necesito una promesa. Las promesas de Dios son el piso en el cual tú y yo podemos caminar. Y si tú estás tomando decisiones y Dios te dijo a través de la Biblia que las tomes, pues estás caminando sobre una promesa que Dios te dio. Seguramente has leído la palabra y de pronto has pasado de largo y no has encontrado una promesa que se ajuste a tu necesidad. Pero quiero invitarte a que te encierres en tu cuarto, que pares un momento, que te escapes de las distracciones, del ruido mundanal, y que puedas dejar que Dios hable a tu corazón. Tal vez tu vida hoy de manera personal necesita una palabra. Hay un hombre que viene a Jesús y le dice: Jesús, solamente di la palabra. Él necesitaba una palabra, una promesa. Habla con el Señor en esta noche y tal vez te sientas como Jeremías, sitiado y en una cárcel. El momento más oscuro de tu vida lo estás viviendo hoy. Pero necesitas una promesa de parte de Dios. No puedes seguir sin una promesa. No puedes avanzar sin esa promesa. El seguro para tu vida es la promesa que está en la palabra de Dios. Y Él cumple sus promesas. De hecho, Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Ay, levanta tus manos donde estás y habla con el Señor en esta noche. Y dile: Señor, tú hablas a mi corazón. Dios no te puede hablar si tú no abres la Biblia. Dios, háblame. Y Dios te dice: ahí tengo 8,810 promesas, 1,189 capítulos. Abre la Biblia. Simplemente interésate en ella. Y cuando tú abres la palabra, Dios siempre tiene una promesa. Y esa promesa va a ser el seguro para tu vida. Y vas a caminar y la vas a repetir. Porque las promesas de Dios no son solo para que las miremos. Las promesas de Dios no son un adorno. Es un ancla fuerte. Y tú puedes mantenerte fuerte en medio de la tormenta cuando Dios te da una promesa. Habla con el Señor en esta noche. Habla con Él. Y dile: Señor, gracias por la palabra, porque tú me das una promesa para este tiempo. Las promesas de Dios no se basan en tu situación.
Las promesas de Dios se basan en su carácter, que Él es un Dios fiel y cumple las promesas. Sí, muchas veces las promesas de Dios son tan diferentes a las circunstancias, pero las promesas de Dios están por encima. La fe no desconoce la realidad, pero se remonta sobre ella. Por eso debes amar la palabra y decir: habla a mi corazón a través de tu palabra. Señor, bendigo cada persona que se conectó en esta noche, cada persona que está desde su casa, que necesita una promesa. Habla a su corazón. Bendigo cada familia, cada vida, cada hombre, cada mujer, cada corazón, Señor. Señor, que se conectó de diferentes lugares, Señor.